con ustedes en este micrófono del 91.5 de FM en una emisión más de Zona de Servicio, en donde pues esta semana, como ya escucharon en algunos otros espacios, vamos a estar dedicándole las emisiones de Zona de Servicio, Zona de Denuncia a pues el Día Internacional de la Mujer, que fue el día de ayer, que pudimos ver manifestaciones en todo el mundo literalmente, en donde pues hubo de todo, pero sobre todo concentraciones masivas de muchas mujeres que tenían solamente el objetivo de pues evidenciar las violencias, de decir alto, y pues por eso vamos a estar hablando un poco hoy sobre la historia del feminismo con una historiadora que además se considera feminista católica, que estas dos corrientes no están peleadas, por así decir. Entonces, pues vamos a darle inicio a esta Zona de Servicio a las 12:09 del día. Les invito a que me escriban a través del 33 18 80 76 41, dudas, comentarios. Entonces, está abierta ahí nuestra línea de WhatsApp. Y le quiero dar la bienvenida para iniciar a Hilda Monraz. ¿Qué tal, Hilda? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Gracias por tomarnos la llamada para hablar de un tema tan importante que pues hemos notado que a pesar de que se habla mucho de feminismo, pues aún nos falta entender un poco desde dónde surgió. Una vez platicando contigo me decías que es muy difícil encontrar el primer registro, ¿no? De cuándo inició este movimiento, quién fue la primera mujer que inició con esto, pero pues digo, a raíz de todos sus estudios, pues ha logrado encontrar bastante información. Entonces, me gustaría que iniciáramos pues justamente con esto de la historia del feminismo. Sí, muchas gracias. Pues en sí, como lo habías manifestado antes, no podemos como concretar un punto exacto del inicio del feminismo. Acá al menos en la tradición, digo acá occidental, porque no podemos hablar en general del mundo, se había atribuido generalmente como a la Revolución Francesa, justo por ser también un movimiento, por haber sido una coyuntura política muy importante en la historia moderna, ¿no? De hablar de lucha de derechos humanos específicamente, y de derechos civiles. Ahí situamos a una mujer importante que fue Marie Gousse, pero que el seudónimo que se ponía ella era Olympe de Gouges, para publicar textos sobre los derechos de las mujeres. Específicamente ella tradujo, como quien dice, la Declaración de los Derechos del Hombre a decir Declaración de los Derechos de la Mujer, para igualarla en derechos, ¿no? Porque justo la Revolución Francesa, por más derechos que luchó, pues eran solamente para los hombres. Entonces esta autora revolucionaria, quien por cierto fue guillotinada en 1793, si no me equivoco, pues fue una de las primeras que se ha considerado como feminista, ya como tal, ¿no? Porque buscó los derechos de las mujeres. Pero ya miradas más cercanas, por así decirlo, han situado a, por ejemplo, a Sor Juana, ¿no? Como una de este lado del charco, como quien dice, como una mujer que también luchó por los derechos, específicamente de la educación para las mujeres, porque recordemos que todavía, y todavía sigue siendo difícil, pero en aquellos siglos, el siglo todavía de la época de la Nueva España, pues las mujeres no tenían derecho ni a estudiar. Entonces, digamos, esos son debates que siguen ahí vigentes en la historia del feminismo. No podemos situar un momento exacto, pero sí a precursoras o mujeres que lucharon por los derechos de otras mujeres, y eso ya lo podríamos considerar pues feminista. Oye, Hilda, y en esta línea del tiempo que has podido investigar, ¿cuál es la diferencia que ves entre cómo inició y cómo se encuentra ahorita, si se han modificado, si se han cumplido con algunas de las peticiones que se ha tenido a lo largo de los años? Sí, la historia del feminismo es muy compleja porque los feminismos se viven de diferente manera dependiendo las necesidades de las mujeres en el contexto en el que están. Entonces, no es lo mismo por lo que luchó Sor Juana, escribiéndole a los obispos y respondiéndoles sus ideas misóginas, que lo que buscan
las indígenas de la Sierra Tarahumara, ¿no? Que ellos no sean feministas propiamente, pero luchan por sus derechos. O las zapatillas que salieron ayer a marchar, o las de la ciudad capital que salieron. No es lo mismo porque cada quien vive desde diferentes posturas, lo que considera injusto y lucha por lo que considera justo. Diferencias, pues sí, muchísimas, ¿no? Porque sí se han logrado algunos cambios en beneficio de las mujeres, por ejemplo, esto muy básico de los derechos civiles. Las mujeres no eran consideradas ciudadanas y depende del país. En México fue hasta el siglo XX que se logró la ciudadanía de las mujeres, en otros países un poco antes, un poco después. Otro derecho que se ha ganado es el de la educación, como lo mencionaba hace un momento, pues ya tenemos derecho a ir a la universidad. Esto a veces parece impensable para los jóvenes o las jóvenes que no pudieran ni siquiera aprender a leer y escribir, ¿no? Y bueno, es un derecho que se ha ganado gracias a las luchas feministas y a todo lo que han visibilizado en cuanto a los problemas sociales. Hoy en día, pues las luchas feministas apuntan a diferentes objetivos. Uno de ellos, la despenalización del aborto en el sentido de los derechos del propio cuerpo. Surgen debates, obviamente, como todos los demás derechos que se han buscado, y hay posturas diferentes, opuestas, y por eso creo que es importante escuchar todas las partes y complejizar los problemas, ¿no? Para todo sería en búsqueda de la justicia social en última instancia, pero evidentemente sí han habido cambios, han habido mejorías, pero también lo que podemos ver es que han habido retrocesos en algunos puntos. Por ejemplo, la violencia. Pues hoy en día vivimos un panorama mucho más violento para todas y para todos, pero especialmente para las mujeres. El índice de feminicidios, pues en vez de crecer, ha aumentado, sobre todo en la pandemia, y esas son violencias que se viven. Hay varias historiadoras que han justo analizado estos procesos de acción y reacción, ¿no? Entonces también la historia del antifeminismo es muy interesante porque es lo que ha marcado pautas, cambios y retrocesos. Entonces cuando se logra una cosa, yo lo digo, se sube un tantito un escalón, hay una acción de golpe antifeminista generalmente en la historia que te hace bajar otros dos escalones. Si se logró la educación, si se logró la ciudadanía, si se lograron accesos a la vida política, te dan un golpe con la violencia, te dan un golpe para asesinar, te dan un golpe de violaciones sexuales. Entonces, siempre hay que estar como al pendiente de todas esas complejidades en el proceso histórico. Oye, Hilda, nos vamos a quedar con esto último que comentaste para procesarlo. Nos vamos a ir un corte, pero ahorita regresamos para pues seguir hablando más de este tema. Muy bien. Ahorita regresamos, son las 12 contigo, Hilda Monraz. Nos quedábamos con esto de los avances y los retrocesos que ha tenido la lucha feminista a lo largo de los años. Y justamente el día de ayer, que pues el tema está relativamente en la mesa, yo no pude ir a la manifestación que se realizó acá en Guadalajara, pero sí pude compartir con mis amigas que asistieron y me platicaban como todos los entornos. Y entre las amigas que estábamos ahí había una chica de Italia que nos preguntaba por qué se prohíbe que los hombres ingresen a la manifestación, porque ella no entendía, porque decía, bueno, a fin de cuentas el machismo les afecta también a ellos. Entonces, ¿qué nos podrías decir tú al respecto de esta premisa? Específicamente la marcha de ayer no prohibía el ingreso de mujeres, de hombres, perdón. Las organizadoras de la marcha desde hace más de 7 años es la red Yo Voy 8 de marzo, es una red de distintas colectivas de Guadalajara y de Jalisco. No prohíbe la entrada a los hombres, lo que hace es separar contingentes. Estas últimas marchas de estos últimos años las han encabezado las familias de las víctimas de feminicidio y de desaparición forzada. Entonces, obviamente se pueden incluir los hombres en esos contingentes porque son los papás, son los hermanos, son los familiares de mujeres víctimas de feminicidio o de desaparición forzada, que son hombres.
Entonces, no la prohíbe, solamente habría que respetar algunos contingentes. El orden era que primero iba la batucada, después las familias, las que acompañan, colectivas que acompañan a esas familias, y luego contingentes ya propiamente separatistas, que es esta postura de la que estás haciendo alusión, separatistas. ¿Por qué? Porque se separan de los hombres. Ahí sí que no entrarían los hombres, pero solo es por contingente y por una postura política de ciertos grupos feministas, lo cual me parece respetable, y después ya vendrían otros contingentes mixtos al final. Entonces, no se prohíbe el ingreso a los hombres, solamente deberían respetar los contingentes como van avanzando, y pues entiendo la parte de las compañeras separatistas, porque pues es una cuestión histórica de evidenciar los problemas que han, pues sí, afectado a los hombres también, pero en otras medidas, ¿no? Entonces, yo creo que más bien sería el asunto es mucho más complejo, ¿no? Más que prohibir o no prohibir, es más complejo, y hasta donde yo tengo entendido, no se ha prohibido la entrada a los hombres a la marcha. Sí hay ciertos contingentes, pero es por respeto a lo que las colectivas piden. Así es, como respetar y entender, que creo que eso sigue muy al aire, que no se Sí. entiende muy bien que hay muchos tipos de feminismo y que cada corriente tiene pues sus propias reglas y su propia pues cosmovisión respecto a la lucha que llevan, y a lo mejor esa desinformación genera más desinformación. Como tú decías, solamente el contingente de las separatistas, que esa corriente feminista, sí, justamente su nombre lo dice, nos separamos de los hombres. Y aquí hay algo también muy importante, Hilda, que, o sea, tú nos puedes explicar más claramente, que sé que es un grupo más pequeño, pero que puede ser católica y al mismo tiempo feminista. Sí, bueno, es que son los dos sentidos más amplios de las posturas, porque el catolicismo, la palabra católica, pues encierra, de hecho, la etimología más antigua significa universal. Y yo pues fui formada en el catolicismo como religión, y después tomado esa postura pues por convicción. Entonces nunca he dudado de mi fe. El feminismo lo que me ha ayudado es a complejizar e incluso a hacer más rica mi postura católica. ¿Por qué? Porque con la mirada feminista pues se evidenció a las mujeres dentro de la iglesia. Hay también una teológica feminista que tiene muchas autoras, hay muchas teólogas con esta postura que son católicas, que no están excomulgadas ni nada, que pues apuntan a revisar los postulados de mujeres dentro de la iglesia, y visibilizado también los problemas de exclusión, ¿no? Que a las mujeres por tradición, no por dogma ni por fe, se les ha negado el derecho, por ejemplo, a ser sacerdotas, ministras o líderes católicas como a los hombres. No hay ninguna razón de fe en esto, no hay ninguna documentación que lo sustente, más bien es una tradición machista la que ha perpetuado pues que las mujeres no entren al liderazgo católico. Entonces, las feministas que nos consideramos católicas, pues conjugamos las dos cosas, la fe y la postura política del feminismo, que básicamente es evidenciar a las mujeres, visibilizar los problemas y proponer también soluciones pues muy precisas. ¿Y cómo nos podrás explicar? Porque igual creo que es para muchas personas es como complicado, ¿no? Pareciera que buscan dividirlas en vez de, como tú acabas de explicar, no entender que una vez me acuerdo que cuando platicamos, Hilda, me dijiste algo que a mí fue lo que me logró hacer entender como tu postura, que decías, yo crecí con rodeada de monjas, rodeada de amor, de mujeres, y por eso creo en la sororidad, que a lo mejor antes no se utilizaba mucho esa palabra, pero creo que es importante hablar como desde esta unión,
que se hace entre estas redes de mujeres. Sí, pues esa es mi postura. Además, fíjate, la epistemología feminista que aplica a todas las ciencias sociales, incluso a las ciencias duras, es posicionarte como feminista desde tu experiencia. Entonces, yo lo cuento así desde mi experiencia. Fui educada por monjas salesianas en el colegio de mujeres en ese tiempo, ahora ya es mixto. Y realmente mi círculo de la infancia y adolescencia fue casi exclusivo de mujeres, incluyendo a la familia, porque no tengo hermanas, tengo solo un hermano, pero le llevo muchos años de diferencia y con las que siempre conviví y convivo, que de hecho son mi red de apoyo, son mis hermanas biológicas, ¿no? Entonces, ese crecer con mujeres me dio muchas herramientas para sentirme en confianza, para construir redes, escribir ahora de redes, porque mis últimos trabajos han sido sobre redes femeninas en la historia, y cómo esas redes son realmente muy poderosas y muy fuertes, y eso está documentado históricamente en casi cualquier siglo de la humanidad. Entonces, crecer con mujeres que de hecho se llaman ¿no? Sororidad, este concepto inventado por las feministas, que hace alusión a la amistad y al apoyo entre mujeres, porque viene de sorella, que en italiano es hermana, y yo justamente me eduqué con monjas que se dicen sor, por alusión a sorella, hermana en italiano, porque estas monjas son italianas o de origen italiano. Y luego viene otro concepto, affidamento, que también viene de feministas italianas, que es el afianzarse, el construir con otra mujer. Entonces yo, creciendo en esta red, con esta confianza, con esta... mi mamá también nos procuró muchísimo solamente casi estar con mujeres, también por sus experiencias violentas que tuvo con hombres. Bueno, yo crecí con un papá muy cercano también, muy respetuoso. Entonces esas experiencias marcaron mi vida hacia que el catolicismo para mí no fue violento, no fue, claro, entiendo la experiencia de otras mujeres y por eso es histórico, pero digamos la Iglesia en sus posturas y el catolicismo como una fe no es violento, no debería violentar a las mujeres en ningún sentido, debería ser inclusivo. Claro, la tradición misógina que han adoptado algunos jerarcas, pues ha cambiado ese rumbo y claro, la Iglesia pues ha cometido muchos errores y muchas violencias contra las mujeres y contra los hombres. También eso es parte de la crítica que como católicas debemos hacer y debemos visibilizar. Pues te agradezco mucho, Hilda. También preguntarte, pues, cómo lidias con que muchas personas no entiendan tu postura, ¿no? Que incluso, digo, eres historiadora. Digo, más allá de tus creencias o de tus posturas feministas, pues eres una persona que, pues, es historiadora, que se ha dedicado a estudiar cómo ha pasado el tiempo. ¿Cómo puedes hacer o lidiar con las personas que a lo mejor no respetan tu punto de vista y que a fin de cuentas creo que es eso, ¿no? Solamente se pide como respeto a las diferentes formas de pensar? Pues a mí me gusta mucho el diálogo, me gusta debatir. Mucho tiempo de mi vida fui muy incómoda con muchas personas, incluyendo a familiares. No me arrepiento, pero ahora la verdad estoy en una postura mucho más tranquila, más de ya ni siquiera defenderme, porque pues sí hay ataques, siempre hay ataques, y más cuando tienes estas posturas tan que causan tanto debate, hasta a veces siento que les causa mucha molestia en su ser, ¿no? Y antes eso me gustaba, ahora ya creo que me estoy alejando un poquito de eso, pasan los años y una como que sola se va matizando, sola se va explicando. A mí me gusta dialogar, eso sí me gusta, además soy profesora universitaria, entonces dialogo mucho con los jóvenes, con las jóvenes. Me ha tocado ser maestra de muchos hombres en especial, porque donde doy clases la mayoría son hombres, entonces me gusta dialogar, me gusta construir desde ahí, pero cuando como tú dices, si hay falta de respeto, a ella no me gusta responder, ya no me gusta seguir,
porque si no hay respeto no hay diálogo y no podemos aprender. Las diferencias van a estar. Yo siempre les digo también a mis alumnos, qué aburrido sería que todos pensáramos igual. Y la historia es muy compleja, es mucha interpretación, entonces si todos podemos aprender de las diferencias, ese es un camino, creo yo, para la construcción de la justicia social, pero siempre con respeto y siempre con un diálogo en el que podamos aprender algo del otro o de la otra. Muy bien, Hilda. Oye, ¿y dónde te podemos leer? Porque también escribes. Sí, bueno, recientemente publicamos, justo hace 2 meses salió nuestro último libro. Yo pertenezco al Seminario de Redes Femeninas en la Historia del Colegio de Jalisco, donde colaboro. Ustedes se pueden meter a la página del Colegio de Jalisco, en la librería. Ese libro se llama Redes Femeninas en la Historia y en la Actualidad. Es un libro colectivo. Mi artículo es el primero, porque soy la que estudia redes más antiguas, de finales del siglo XIX, y hay otros capítulos muy interesantes sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre las mujeres indígenas en Guadalajara, sobre feministas contra la globalización. Les recomiendo mucho ese libro, está en el Colegio de Jalisco, es bastante fácil de adquirir en librería física o a través de la página de internet, si quieren envíos. Pero pueden buscarme en Twitter también como @_Gerstorian, pero con ~A, Gerstorian, y ahí pues de repente tuiteo, es mi red social pública, las demás no son públicas, pero ahí de repente pues posteo cosas de lo que he publicado. Desde la licenciatura he publicado sobre mujeres, casi todo, o historia de Zapopan también, historia de Guadalajara, historia de las mujeres en México y Estados Unidos. Entonces, si gustan, pues ahí estoy a su disposición, siempre con respeto. Muchas gracias, Hilda, por toda esta información, de hablarnos desde tu postura. Digo, se entiende que tal vez no todas las personas estén de acuerdo contigo y eso también está bien. ¿Está bien? Pero, o sea, gracias por compartirnos desde tu experiencia cómo ves el feminismo y desde tu creencia cómo pues lo vas profesando. Te agradezco mucho esta comunicación. Muchas gracias a ti, Cristina, por el espacio y esperemos seguir dialogando. Así es, que tengas muy buena tarde. Hasta luego. Pues estuvimos platicando con la historiadora Hilda Monraz, ya nos dijo en dónde podemos estar leyendo todo lo que ha realizado, es profesora también, así que bueno, una visión más de cómo es que algunas mujeres llevan su feminismo con la vida cotidiana. Nos vamos a un corte, ahorita regresamos, esto es Zona de Servicio. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música. Únete a nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales. @Zona 3 Noticias. Ya estamos de vuelta en Zona de Servicio, son las 12:38. Les invito a que continúen con nosotros acá en este programa, porque ahora vamos a cambiar un poco el giro de este programa, que siendo todavía bajo esta línea del Día Internacional de la Mujer, ahora vamos a hablar de las violencias que lo generan, porque el debate muchas veces se queda en las manifestaciones y en los destrozos que comprendo que se desvirtúan y que aquí, como nos mandan algunos radioescuchas que no están de acuerdo en que se genere violencia, que no están de acuerdo en que pues seamos nosotros o los propietarios de los negocios los que pues paguen las reparaciones de los daños. Siempre digo, existe y se tiene que hablar de lo que sucede. Digo, de las manifestaciones que vi un poquito más violentas fue en Morelia, por ejemplo, pero también hay que hablar de lo que genera estas movilizaciones, más allá de la violencia, que también, repito, se tiene que hablar de lo que sucede ahí. Pero justamente ahorita vamos a hablar con María Inés Mesta Orendain. Ella es investigadora del programa de violencia de género del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO,
para que nos explique un poco cómo podemos ir identificando este tipo de violencias que son específicas de las mujeres. Muy buenas tardes, María Inés. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. No, pues muchísimas gracias a usted porque nos puede explicar justamente cómo podemos identificar estas violencias que se diferencian de las que puede vivir cualquier persona a las que solamente viven las mujeres. Sí, mira, creo que la introducción que diste fue muy acertada. Es muy importante ubicar este 8 de marzo en el Día Internacional de las Mujeres, que hay que recordar que está también el 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la No Violencia contra las Mujeres, y hacer una especie de corte de caja para ver cómo la vida cotidiana y las violencias nos atraviesan de manera específica a las mujeres, de maneras que si bien los hombres también están sujetos a ser víctimas de violencia en este país y en otros lados del mundo, pues tiene particularidades específicas cuando hacemos el contraste de cómo viven las mujeres estas violencias y sobre todo estas desigualdades en contraste con los hombres. Como algunos datos que me gustaría compartir es, por ejemplo, en el tema de desigualdades, que el 66% del tiempo total de trabajo no remunerado que las mujeres dedican en sus casas es más que el 30% que por lo general los hombres dedican, de acuerdo con la encuesta nacional para el uso del tiempo en el año 2019. Otra cosa que ha llamado la atención es que a raíz del COVID, de acuerdo con el informe de brechas de desigualdad que estimaba que para poder cerrar la brecha y alcanzar la igualdad a nivel global faltaban 99 años, por esos 2 años de pandemia esa brecha se extendió a 136, entonces ahora estamos hablando de una generación adicional de niñas que van a tardar en realizar este derecho a la igualdad. Si bien las violencias y las desigualdades afectan a hombres y a mujeres en muchos ámbitos de la vida, sí existen cuestiones particulares que cuando vemos con lupa y hacemos un análisis de efectos diferenciados, pues vemos que incluso dentro de los mismos grupos, porque no podemos hablar de que todas las mujeres vivimos las violencias igual, claramente una mujer que no sea urbana o rural o indígena, mujeres lesbianas, mujeres trans, pues atraviesan otro tipo de violencias, además de la violencia de ser mujer. Entonces hay que tener también... Parece que se nos perdió un poquito la comunicación con María Inés. ¿Nos escuchas? Bueno, parece que ahorita nos volvemos a poner de acuerdo con María Inés, que nos daba un dato muy interesante que a raíz de la pandemia, en donde tuvimos que pues estar más en nuestras casas, se evidenció más algo que ya se había hablado anteriormente, que es que las violencias que sufrimos las mujeres vienen principalmente no de extraños, sino de personas con las que convivimos día a día. Pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser nuestros propios padres, hermanos, tíos, abuelos, y que eso pues se vio más reflejado ahorita con la pandemia. Ya te recuperamos, María Inés. Y estoy de regreso. Nos comentabas. Sí, esto hay que recordar que es las desigualdades y la violencia que específicamente afectan a mujeres y niñas en todos los espacios son producto de un sistema patriarcal, que no es lo mismo, que muchas veces el debate se ha centrado en que si somos mujeres contra hombres, y no es ahí. El debate es un sistema artificial producido desde muchos años atrás, en el que hay una jerarquización de los roles y del diferente espacio que ocupamos mujeres y hombres, y que produce estas desigualdades. Y al ser un sistema artificial que no es natural y no obedece, como se había pensado en otros momentos, a la debilidad de las mujeres o a la naturaleza de las mujeres como una cuestión que las colocaba o nos colocaba en situación de inferioridad, pues es un conjunto de reglas, costumbres, repeticiones de representaciones sociales que nosotros como comunidad vamos asumiendo como verdaderas y las reproducimos. Pero que es posible cambiar, y un poco el discurso del 8 de marzo es visibilizar estas desigualdades, visibilizar estas situaciones diferenciadas que jerarquizan y que ponen a unas en situación de subordinación respecto de otros y en situación de desigualdad, para poder verlas en un primer momento, para poderlas transformar.
Bueno, Marina, nos vamos a ir en corte, pero nos quedamos con esto sobre las desigualdades que son desde ahí. A lo mejor no estamos hablando de una violencia física o emocional, pero sí desde la desigualdad se está ejerciendo ya pues una distinción entre ser hombre y ser mujer. Así es. Nos vamos a ir en corte, pero ahorita regresamos. Esto es Zona de Servicio. Seguimos platicando con María Inés, investigadora del programa de violencias de género del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO, para entender justamente pues cómo podemos identificar estas violencias de género, María Inés. Sí, bueno, para identificarlo lo primero que tenemos que hacer es tener la apertura, ¿no? Para poder, más allá de repetir estas ideas y creencias que muchos de nosotros tenemos que nos han hecho dar lo que vemos, por cierto, un poco cuestionar cuando vemos fotografías, cuando vemos quiénes están ocupando los espacios, quiénes están tomando las decisiones, quiénes están generando cultura, quiénes están escribiendo los grandes libros, los grandes relatos, las películas, quiénes las dirigen, cuánto ganan unos versus otras. Podemos ver que es muy sutil, pero que si nos fijamos y nos ponemos las gafas violetas, ya empiezas a ver en todas las áreas de la vida cotidiana pues estas diferencias que nos colocan en una situación de desventaja a las mujeres y que no tienen una razón de ser más el hecho de que pues en un sentido las mujeres en otros momentos no ocupábamos un montón de espacios que ahora sí ocupamos y por lo tanto pues las reglas y las costumbres se fueron generando con nosotras al margen. No que no estuviéramos, las mujeres históricamente han formado parte de todas las luchas, si bien hoy en día en las marchas del 8 de marzo y del 25 de noviembre es donde se les ubica, no hay que olvidar que las mujeres hemos sido parte importante de otros movimientos sociales, por la revolución, por la emancipación, incluso la declaración de los derechos del hombre y de la ciudadana en el siglo XIX, pues no se pudo haber dado sin la lucha y colaboración de las mujeres. Entonces, el entendernos a todas como parte de la vida, parte del mundo cotidiano, y la posibilidad de que estemos en todos los espacios y ocupemos todos los cargos, nos debiera generar sospecha cuando vemos estas ausencias de mujeres en puestos de liderazgo. Porque en un mundo como el de hoy, en donde el argumento de la física y del hombre prehistórico que cazaba a los mamuts y todas estas cosas ya no se sostiene porque la mayor parte del trabajo se hace desde las oficinas, desde las computadoras, con el celular y todo esto, seguimos justificando estas desigualdades. Entonces, las marchas como ayer, si bien yo entiendo que la tendencia es hablar de los destrozos que ni son de la mayoría y que hay que también revisar en los movimientos históricos qué es lo que ha requerido hacer la ciudadanía para generar los cambios, sería una invitación a la ciudadanía a indignarnos de la misma manera que nos indignan estas manifestaciones por todas las violencias y por todas las desigualdades que a pesar de estar reguladas en todos nuestros cuerpos legales, desde nivel constitucional hasta leyes generales a nivel federal, estatales y municipales, siguen dejando a las mujeres en una deuda todavía para hacer de este derecho a la igualdad y a la no violencia una realidad. Y fíjate que aquí hay un tema muy importante porque justamente no se habla de tener a mujeres en puestos por justamente ser mujer, sino que es por cuestiones de capacidad en donde, a ver, si hay un puesto y habemos 10 personas y 4 son mujeres y 6 son hombres, el que se debería quedar el puesto es que de esos 10 tenga el mejor perfil. Sea hombre o sea mujer, ahí no hay que violencia ni nada de ese tipo, sino pues justamente tiene la capacidad, puedes acceder. Y también otro tema que se ha puesto a debate es que justamente, o sea, si algunas mujeres llegan a ciertos puestos de liderazgo, si siguen replicando el mismo sistema, pues entonces no sirve de nada. Así es, mira, en el primer punto que comentas que es súper interesante el tema de personas con igualdad de capacidades que gane, ahora sí que gane él o la mejor. Hay que recordar también pues un par de cosas. Número uno, cuando revisamos la historia y vemos que las mujeres habíamos estado excluidas de varios de estos espacios, pues se puede justificar también, como decimos, a ver, si estoy buscando a alguien con 40 años de experiencia y esta
área de la vida. Se acaba de abrir apenas para las mujeres hace 5, pues por más que hagas todo el trabajo de preparación, por más que trates de ponerte al tanto, difícilmente por la discriminación histórica vas a poder entrar en un mismo plano para competir en mismas circunstancias. Entonces, para eso existen en gran medida las medidas afirmativas que se les conoce, que son medidas temporales. O sea, la característica de eso es que son una especie de muletas que se ponen en estos espacios, en estos grupos a los que se identifica que han sido históricamente excluidos y discriminados, para un poco nivelar la cancha. Ya una vez que la cancha se nivela, podemos hablar de quitar esta especie de muleta para que ahora sí se gane la o el mejor. Eso por un lado. Por otro, cuando revisamos los datos y vemos cómo está distribuido todo el trabajo no remunerado, el trabajo de cuidados, que no solamente incluye el cuidado de niñas y niños, sino también de personas adultas mayores y de personas con discapacidad o alguna necesidad de atención en materia de salud, pues vemos también que las mujeres que dedican 2/3 partes de su tiempo a eso, pues no disponemos del mismo tiempo para prepararnos, formarnos, asistir a cursos. Incluso el modelo de trabajo, como está establecido, el tradicional hoy en día de trabajar 8 horas, ahora sí, trabajar como si no cuidáramos y cuidar como si no trabajáramos, nos pone en una situación de desventaja que por más que se trate de establecer el que llegue la persona con mejores y mayores capacidades a un puesto específico, pues sí seguimos compitiendo en diferentes canchas y con diferentes obstáculos. Entonces, también lo ideal es llegar a ese punto en el que podamos decir todas y todas competimos en igualdad, pero mientras los hombres y los jóvenes nos involucren en todas estas tareas que están tradicionalmente relegadas a mujeres, difícilmente vamos a poder hablar. O sea, vamos a tener a mujeres con mucho más obstáculos compitiendo por los mismos puestos que hombres que a lo mejor sus propias parejas les cuidan a los niños, a las niñas, les cuidan el sueño, que no han tenido que cuidar a una persona y que tienen ahora sí toda la disposición de su tiempo para dedicar a su preparación, a su formación profesional, que no necesariamente es el caso con las mujeres. Pues bueno, se agradece que desde diferentes ámbitos muchas mujeres estén pues hablando sobre esto en lugares en donde hay muchos jóvenes, que porque la verdad es que nos encontramos con personas que ni te escuchan pero opinan y que además si opinan es para desacreditar. Entonces por eso creo que no vemos mucho avance entre comprender algo de lo que se puede hablar, que son, como ahorita mencionas, pues estas desigualdades que como pues decía al principio, ¿no? Si tienes una capacidad, puedes competir por ella, pero lo que estamos identificando como violencia de género es cuando aún tengas la capacidad, te ponen obstáculos o barreras para que no puedas acceder, y que también hay mujeres que lo logran, pero siguen bajo un mismo sistema que pues es algo que ya no puede ser funcional y que tampoco genera ningún cambio. Así es, y es esta cuestión justo que, o sea, cuerpo de mujer no garantiza que tu trabajo vaya orientado a la igualdad entre mujeres y hombres. No hay que olvidar que todos y todas crecimos, nacimos y nos hemos desarrollado y hemos interiorizado muchas de las costumbres de este sistema, y que es un sistema que está tan arraigado y tan sólido que también cualquier esfuerzo por desmantelarlo es recibido con mucha resistencia del sistema, que no necesariamente tampoco ni todos los hombres se resisten ni todas las mujeres cooperan, porque contra lo que se lucha es contra justo el sistema y no contra hombres o mujeres en particular. Entonces yo abogo mucho, digo, si bien hace falta mucho por andar, ya se logró la paridad en materia electoral, están los congresos de muchos lugares ya 50-50, y sin embargo vemos que muchas de las mujeres que llegan a esos puestos, lejos de utilizar su poder y su posiciones aparte ganadas gracias a la lucha feminista de las mujeres, pues se dedican a hacer el juego un poco a la preservación del status quo, ¿no? Ahora, creo que también hay que darle oportunidad a las transformaciones de darse y, como digo, un poco tener igualdad incluso en el derecho a la incompetencia, ¿sí?
si bien ha habido muchos hombres históricamente en esos puestos que no han hecho nada, pues chance igual también tenemos oportunidad o sea, no hay que poner la barra también a las mujeres como tan más alta que a los hombres si apenas estamos logrando la conquista de ocupar estos espacios. Entonces, yo sí creo que hay que dialogarlo, hay que señalarlo, hay que exigir tanto a mujeres como a hombres que cumplan con su obligación constitucional de garantizar estos derechos, porque no es un favor, no es un regalo, no es una dádiva, es obligación de todas las autoridades en todos los ámbitos de sus competencias, el garantizar estos derechos, el promoverlos, el respetarlos y el asegurarse a través de presupuestos, leyes, personal, etcétera, pues de que no sea nada más letra muerta en el papel, sino que se vuelvan efectivamente, que estas cifras que vemos que son como un poco alarmantes, empiecen a ceder y empiecen a revertirse, y no para hacer, ahora sí que todos estemos, todos y todas iguales de desiguales, ¿no? O sea, no es una igualdad hacia la baja, sino un poco desprecarizar y también elevar todas las injusticias y opresiones que viven muchos otros compañeros hombres de la diversidad, hombres trans, hombres con alguna discapacidad, hombres indígenas. O sea, sí es una lucha que cruza, el feminismo es una lucha que abarca, cruza e incluye a todas. No podemos hablar de la igualdad de unas mientras haya personas que todavía se queden atrás. Pues te agradezco mucho, María Inés, esta comunicación. Muchas gracias a ti por el espacio. Un gusto platicar con ustedes. Igualmente, nos estaremos escuchando próximamente. Nosotros ya nos tenemos que ir. Le agradezco mucho el favor de su atención y nos escuchamos la siguiente semana, pero solamente si ustedes deciden sintonizar el 91.5 de FM. Yo me despido, soy Cristina Arana. Muy buena tarde.